¿Me confirmas? ¿Está grabando? Disculpe. Ya, Inge. Perfecto, gracias. Entonces les decía, tendría que haber un caso extremo de incumplimiento de esos supuestos como para decir que el análisis que estamos haciendo no es el adecuado. Pero eso sí, depende mucho de cómo ustedes hagan toda esa revisión previa. Y eso es lo que les voy a explicar el día de hoy. Es muy sencillo utilizar Infostat. Yo les voy a subir las diapositivas para que ustedes lo puedan ver. Lo primero que tengo que hacer es primero el procedimiento, ¿verdad? Definir, y esa es una de las cosas que les quiero decir que vi en el examen. Ustedes todavía no entienden cuál es la estructura que debe de tener una información en campo como para definir qué diseño es el que voy a utilizar. Y eso es muy importante. ¿Cómo usan ustedes Infostat? Eso lo pueden hacer en cualquier lado y lo pueden encontrar incluso en internet. Eso se los va a dar, se los da un procedimiento, pero analizar cómo usar los datos, cómo agregarlos en Infostat, cómo decirle a Infostat que haga el análisis, eso él no lo va a hacer. Solo tenemos que hacer nosotros, pensarlo nosotros. Pero bueno, si se pueden dar cuenta aquí, el procedimiento de diseño completamente al azar, hay que arreglar los datos de esa forma. Solo vamos a tener dos columnas, que sería la columna que identifica los tratamientos y la columna que identifica la variable respuesta. La variable respuesta puede ser incremento en peso, por libras, por animal en 100 días, por ejemplo, en este caso. Y ahí tenemos la variable respuesta como tal. Entonces, debemos de venir y arreglar los datos de esa forma. Luego hay que hacer clic en el icono de acceso directo al programa. Aquí se los voy a ir explicando rápidamente, pero lo vamos a hacer con Infostat. Y van a ver una pantalla en blanco en donde pues deben de abrir nueva tabla y ahí debe de aparecer y pegarse los datos que yo quiero analizar. No sé si les había dicho la vez anterior, pero si ustedes vienen y pegan los datos directamente, digamos que tengan una tabla, como en mi caso, aquí en Word, perdón, en PowerPoint. Bueno, en PowerPoint, en Word, en cualquier otro programa, no se los va a reconocer si lo copian desde ahí. Deben de copiarlo desde Excel para que Infostat lo entienda y lo pegue, ¿verdad? Entonces, estos datos deben estar arreglados dependiendo del diseño experimental utilizado, de manera que el programa pueda identificarlo y realizar análisis de varianza que corresponda. Pues van a ver ustedes que se va a desplegar una ventana en donde ustedes ya van a pegar los datos. Siempre hay que pegarlos con la opción incluyendo nombre de columnas para que se identifiquen las columnas. O si ustedes solo copian datos, pues pegan nada más sin los nombres de columnas. Y en ese sentido, ustedes tienen que nombrar esas columnas. Ahorita vamos a ver cómo es que se puede realizar esa parte. Entonces, ya pegado los datos, hacer clic en estadísticas, luego en análisis de varianza y se desplegará la ventana de análisis de varianza. Estas diapositivas son bastante amigables, porque a ustedes les dice cómo se va haciendo el proceso, pero les repito, de nada va a servir saberlo hacer si ustedes no saben interpretar qué diseño es el que le van a dar, o qué diseño es el que tienen, o qué arreglo es el que tiene los datos. Ahora, luego se identifican y selecciona cuál o cuáles serán las variables dependientes y sus variables de clasificación ya seleccionadas, se da clic en aceptar y se despliega otra ventana. Entonces, la ventana se tienen que guardar, esto es muy importante, miren, es muy importante que se guarden los residuos, los predichos, los residuos absolutos denominados como apps residuos que serán utilizados para corroborar los supuestos del andeo. Luego se hace clic y aparecerá el andeo. Luego se observa en la tabla de los datos que están los valores que solicitó guardar. Con dichos datos debe realizar la verificación de los supuestos. Y debe de corroborarse si existe diferencia estadística entre los tratamientos para realizar una prueba múltiple de medias. Entonces acá va a ser bien sencillo, todo lo que ustedes hicieron a mano ya no es necesario hacerlo porque Infostat de una vez se los da. Por eso dice acá, para el ejemplo presentado se colocó como variable dependiente el incremento de peso de la oveja y en la variable de verificación los tratamientos se trabajó con un nivel de significancia del 5%. Se da clic en aceptar y se desplegará una ventana en el cuadro resumen del análisis de varianza. Vamos a tener algunos datos ahí o alguna información que nos va a servir, que es importante que ustedes consideren, que tenemos el número total de datos, el coeficiente de determinación, que este muestra una relación de qué tanto bueno, si ustedes recuerdan, yo la vez anterior les había explicado
la parte de la línea de tendencia, es decir, que cuando nosotros tenemos dos variables o relacionamos dos o tres o cuatro o cinco variables, independientemente de el número de variables que relacionemos, siempre hay una línea de tendencia que debe de cruzar en medio de todos los datos o la dispersión de puntos. Y esa línea de tendencia lo que tiene que hacer es minimizar los errores. Y un error es la diferencia entre el valor real y el valor proyectado, o bien el valor observado y menos el valor proyectado. Esa línea de tendencia que se tiene, lo que a mí me ayuda o me sirve es precisamente para poder definir si mi coeficiente de determinación está ajustado a esos datos. Este dato sirve en realidad más en la parte de la regresión, en el análisis de regresión, pero igual lo tenemos que ir verificando. Entonces tenemos el coeficiente de determinación, que muestra la proporción de la variación total de los datos, está siendo explicada por el modelo adoptado. El R cuadrado es un valor entre 0 y 1, más cerca de 1, mejor funciona el modelo. Y la R ajustada tiene en cuenta el tamaño de la muestra a la hora de determinar la proporción anterior. Y luego tenemos el coeficiente de variación, que lo habíamos indicado, que es únicamente una relación, que es lo que tenemos que hacer, y se aplica para medir la variación interna de los tratamientos. Luego, pues esta variación que se refleja en la variación del error o cuadrado medio del error, y un experimento mal manejado puede presentar mucha variación entre las repeticiones en un mismo tratamiento. Esto en el error experimental. Si la variable está controlada, el coeficiente de variación debe ser menor al 20%. Incluso en laboratorio se puede exigir CVs menores del 10%. Miren, actualmente ya no es tan determinante el coeficiente de variación. Antes, si el coeficiente de variación era muy alto, entonces no se podía continuar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el CV o el coeficiente de variación es muy sensible a los datos. Un dato disparado hace que haya un coeficiente de variación alto. Y eso no significa que los datos sean malos o que nuestro análisis sea malo. Con eso hay que tener mucho cuidado para poder venir y sacar conclusiones. Lo ideal es que sea menor al 20%, y generalmente esa diferencia se debe a la naturaleza de los datos. Muy bien, el primer supuesto que hay que verificar es el supuesto de normalidad. Ya habíamos hablado la vez anterior, solo que ahora lo vamos a realizar. Y eso se hace mediante una prueba gráfica del cucuplot. ¿Cómo lo hago? Selecciono el menú gráfico de la barra de herramientas de Infostat, opción cucuplot, y usar como variable a los residuos del modelo. En la figura anterior se agrega mediante la opción mostrar recta y igual a x, y la recta de ajuste para estos residuos. Entonces, cuando yo le doy que quiero verificar la normalidad y escojo o selecciono que un gráfico de cucuplot, me va a salir algo parecido a esto que ustedes tienen acá, en donde puede observarse que los residuos intentan alinearse sobre una línea recta, pero no está del todo claro, por lo que es mejor realizar una prueba formal. Tenemos dos tipos de pruebas, ya lo habíamos dicho anteriormente, la prueba gráfica y la prueba formal. La prueba gráfica es la que yo voy viendo cómo es que forma o va formando algo, y la prueba formal ya es una prueba de hipótesis. En ese sentido, pues tenemos la prueba formal de hipótesis, que es la de Shapiro-Wilks modificado. Si ustedes se pueden dar cuenta, nos vamos a menú, luego estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, Shapiro-Wilks modificado. Allí seleccionamos los residuos como variable de análisis y se obtiene el estadístico W de Shapiro-Wilks modificado por Maibur y Gondiharalu. Entonces, no, Govindarajulu, ¿verdad? Entonces, luego de hacer eso, nos da un valor, una respuesta, que es una prueba de hipótesis. Y los supuestos que nosotros sometemos al análisis en esto es: los residuos tienen distribución normal, los residuos no tienen distribución normal. En este caso, hay evidencia estadística para rechazar el supuesto de distribución normal. P es igual a 0.0247, ya que el p-valor es menor al nivel de significancia utilizado. O sea que si si el p-valor es menor, hay significancia. Si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula y no se rechaza la hipótesis alternativa. Y vean, la hipótesis alternativa es que los residuos no tienen distribución normal. Quiere decir que no hay normalidad. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos entrando en una etapa en donde no se está cumpliendo ya el primer supuesto. ¿Qué tengo que hacer ahí? Es lo que les voy a mostrar ahora.
Dice, tiene las siguientes opciones si desea realizar un análisis con datos no normales. Primero, continuar con el análisis si la muestra es lo suficientemente grande. ¿Cuántos datos teníamos nosotros en esta muestra? Si ustedes recuerdan, vamos a verificar. Son 4 por 4, 16 datos. Ok, o sea que no quiere decir que podamos continuar porque no son suficientemente grandes la cantidad de datos. Entonces, eso sí, veo que no, ¿verdad? Este continuar con el análisis de la muestra si es lo suficientemente grande. Un tamaño de muestra de 20 suele ser adecuado. ¿Sí? La relación entre la robustez, entre la normalidad y el tamaño de la muestra se basa en el teorema del límite central. ¿Qué es lo que dice este teorema? Fíjense que demuestra que la distribución de la media de los datos de cualquier distribución se acerca a la distribución normal a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, si logramos ver que la muestra está aumentando o es mayor, entonces podríamos continuar, pero no es mayor. En este caso, no sé, Monzón Martínez, si se te activó la cámara o la activaste. Entonces, en este caso tenemos la otra parte, que es usar una prueba no paramétrica. Y las pruebas no paramétricas no presuponen una distribución específica para la población. Entonces, podríamos venir y decir, ah, bueno, no es normal, entonces mejor voy a usar una prueba no paramétrica. Pero es quizá lo último que debemos de pensar si no logramos el cumplimiento de la normalidad. Entonces, otra opción es transformar los datos. A veces es posible transformar los datos mediante la aplicación de una función para que los datos se ajusten a una distribución normal para poder realizar el análisis. Vamos a ver eso cómo se hace también. Entonces dice verificación de supuestos, se puede transformar los datos cuando usando muchas funciones, tales como raíz cuadrada, logaritmo, potencia, la recíproca o el arcoseno. En Infostat debe marcarse la columna que se desea transformar, hacer clic derecho y buscar transformar, agregar la variable a transformar, aceptar y luego seleccionar el tipo de transformación que se desea realizar. Y aparecerá en la tabla los datos de la variable ya transformada. Luego de eso, acá, si se pueden dar cuenta, datos transformados, se continúa con el análisis, pero ya todo el análisis se le hace a esos datos transformados. ¿Sí? Se obtendrá el ANDEVA con los datos transformados y debe realizarse la verificación de los supuestos con los datos guardados de la transformación. Y puede observarse que el coeficiente de variación incluso bajó. Luego de hacer eso, hacemos la verificación de los supuestos de normalidad, verificando los datos ya transformados, y puede observarse que no cambió mucho en comparación con el primer QQplot. Esto, les repito, lo vamos a hacer ahorita, por eso lo estoy pasando rápidamente. Y al realizar la prueba de Shapiro-Wilk modificado puede verse que se sigue violentando el supuesto al 5% de significancia, más no al 1% de significancia, por lo que se puede seguir realizando el análisis. Miren, fíjense que aquí hay una situación bien interesante cuando uno está haciendo esta verificación de supuestos. En la normalidad, ojo, por favor, anoten eso. En la normalidad es que se hace todo este procedimiento que yo les estoy indicando. Que primero vemos si el número de datos que tenemos es mayor a 20, entonces puedo continuar. Que generalmente no son mayores a 20. Si no es mayor a 20, entonces lo que yo voy a hacer es transformar datos. O bueno, al final en el orden creo que va primero transformar datos, después verificar el número de datos. Si eso no se puede, entonces ya nos vamos al tema de bajar el nivel de significancia. Y si no, y si al bajar el nivel de significancia no se cumple, entonces ya venimos y hacemos una prueba no paramétrica. Voy a ordenar las diapositivas en esa parte para que ustedes lo puedan visualizar de esa forma, que son los pasos que hay que seguir. Pero ojo, para la normalidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, porque también para la homogeneidad aplica el tema de la transformación de datos, pero el número de datos o la cantidad de datos aplica solo para la normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya tenemos la prueba, se sigue violentando, entonces lo que hacemos es que bajamos el nivel de significancia al 1%, por lo que se puede seguir realizando el análisis, porque es al 1%, sería 0.01, entonces 0.0293 es mayor al 0.01. Eso quiere decir que no hay significancia y por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula. Y habíamos indicado que la hipótesis nula era que había normalidad, ¿verdad?
El otro supuesto que debemos de verificar es la parte de la homogeneidad de varianza. Se hace un gráfico, luego el diagrama de dispersión, el eje X residuos y eje Y predichos y aceptar. Entonces se obtiene la siguiente gráfica y puede observarse que no sigue un patrón, por lo que se deduce que hay homogeneidad de varianza. Entonces lo que tenemos que verificar es que ese patrón, no existe un patrón como lo vimos anteriormente. Acá alguien va a decir, bien, tiene un patrón. No, esa forma en cómo ustedes están viendo que están distribuidos los datos es porque tenemos una misma respuesta o estamos hablando de datos que son no discretos, son datos discretos. Por eso es que ven ustedes como que están en líneas. Si fueran datos continuos, fuera diferente porque hay mayor dispersión, ¿verdad? Ahora dice, para confirmar lo que se concluyó en el análisis gráfico, se recomienda realizar la prueba de Levin. Y en este caso, pues ya tenemos los datos ya transformados, trabajamos con los datos transformados. La prueba de Levin estamos sometiendo al análisis dos hipótesis. La hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales. La hipótesis alternativa es que al menos dos varianzas son distintas. Y si se observa el p-valor 0.93, es mayor al nivel de significancia, se concluye que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, por lo que se concluye que existe homogeneidad de varianza. Entonces, aquí con ese valor, ¿verdad? Y la independencia al finalizar, pues lo que nos da es que es necesario que se garantice un buen proceso de aleatorización, ya que de esta forma se asegura el cumplimiento del supuesto de independencia. Esto lo tienen que dejar dicho siempre. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita, digamos, cuando nos dan datos, asumimos que se hizo bien el tema de la distribución, ¿sí? O el tema de la aleatorización a nivel de campo. Entonces, ahí es donde uno tiene de garantizar. Ahora bien, uno como investigador, pues uno es el que debe de garantizar esa independencia, porque uno tiene que decir que sí, que realmente aleatorizó. Y al revisar todos los supuestos del muestreo ideal, se pueden realizar las decisiones y concluir en función de la información que tenemos. Y para eso necesitamos tener estas consideraciones. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no sabemos si vamos a rechazar o vamos a aceptar la hipótesis nula. Y acá debemos decir, si p-valor es menor que el nivel de significancia utilizado, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y no se rechaza la hipótesis alternativa, por lo que se concluye que por lo menos un tratamiento es diferente. Si por el contrario el p-valor es mayor al nivel de significancia utilizado, entonces no rechazan la hipótesis nula, concluyendo que todos los tratamientos son iguales. Y si se dan cuenta ustedes en el ejemplo anterior, el p-valor que es 0.3125, ahorita se los voy a mostrar en dónde está, que es en el ANDEVA con los datos ya transformados, es este, miren, tratamiento 0.3125. Ahora díganme ustedes, ¿0.3125 es mayor o es menor al nivel de significancia? Mayor. Es mayor, ¿verdad? Si es mayor, ¿qué? ¿Hay significancia o no hay significancia? No hay. No hay significancia, muy bien. Y si no hay significancia, ¿qué concluís? Que no se rechaza la hipótesis. Muy bien. ¿Y cuál era la hipótesis nula? Aquí estoy hablando del ANDEVA. La hipótesis nula del diseño, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las hipótesis nulas de los diseños? Todos los Simples. tratamientos, ¿Cómo? que los resultados de todos Todos los los métodos tratamientos son iguales. Exactamente, todos los tratamientos son iguales. Es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la Al menos un hipótesis? tratamiento es diferente. Al menos un tratamiento es diferente. Y obviamente aquí el tratamiento tendríamos que verificar que habíamos dicho que era, solo déjenme ver, no hay tratamiento, ¿verdad? Pero es ganancia de peso, debe ser algún tipo de alimentación. Eso quiere decir entonces ¿qué concluimos con este análisis al verificar el p-valor de tratamiento? Es esto, miren. En el ejemplo, el p-valor es igual a 0.3125 para los tratamientos. Y este valor es mayor a 0.05, que fue el nivel de significancia. Por lo que no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que todos los tratamientos son iguales. ¿Sí? Entonces, si todos los tratamientos son iguales, ¿qué recomendaría?
recordando que sí se cumplieron los supuestos. ¿Qué recomendarían si ustedes saben, dicen que todos los tratamientos son iguales? Un análisis económico. Un análisis económico, exactamente. Entonces, esa parte es lo que necesitamos ver. ¿Por qué? Porque estadísticamente no hay diferencia. ¿De acuerdo? Aquí hay un ejercicio, pero vamos a realizar todo lo que les acabo de explicar en Infostat. ¿Hay alguna duda? Y que yo solo tenía una duda con, digamos, la forma de dispersión en homogeneidad de varianza. No le puedo escuchar bien cómo es que se representa gráficamente. Esta parte, ¿qué es lo que no escuchaste? Lo que Eh, tienes. Ajá. digamos, de qué forma se va a dispersar, si es como siguiendo un patrón o todo disperso. ¿Qué fue lo que te dije la semana pasada? ¿No recuerdas? No sé si se recuerdan que hicimos unos puntitos y hasta vimos hacia dónde se tenían que dirigir o cómo era que se daba. ¿No recuerdas eso? Sí, pero es que ya de último también me confundí un poco porque usted había dicho que cuando había como un como corbatín, algo así, creo que era Ajá. cuando no había homogeneidad. Así es. Eh, Entonces, ¿qué fue lo que te confundió? Porque cuando estamos hablando de una distribución de puntos, los puntos deben de estar bien distribuidos entre dos franjas. En cambio, si tú tienes que se concentra de un lado más y luego va aumentando, o que va a aumentar, o que está aumentado y luego se va concentrando, o que forma un corbatín, por ejemplo, es cuando no hay homogeneidad de varianza. O sea, tú lo que debes de revisar acá es que los puntos estén bien dispersos en el plano. ya. O sea que así como la gráfica que muestra ahí, ¿verdad? Exactamente, la gráfica que ves ahí está bien distribuido. En cambio, si tú ves, y vamos a regresar a la gráfica anterior en donde no había homogeneidad de varianza, acá, mire, acá lo puedes notar bien. Ves que los puntos están como muy bajos y luego va aumentando, ¿sí? Que es la figura 6, ¿la visualizas? Sí, sí, la puedo. Ahí hay una forma, hay un patrón. En cambio, a la par no, la distribución está más. Por eso es importante el número de datos. ¿Sí? No sé si ahí te queda claro la pregunta. Sí, ahí estamos. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar los datos que tenemos acá. Voy a dejar de presentar y les voy a compartir Infostat. Muy bien, vamos a ir con la primera parte. Todos vemos Infostat, ¿verdad? No, y todavía no se ve.
Bueno, yo no lo puedo ver todavía. Los No, demás sí Inge, ven. todavía no. Todavía no, ingeniero. Inge. Todavía no, Inge. Vamos a verificar. ¿Ahí? Ah, ¿No? Todavía no, Inge. No, aún no, Inge, Inge. todavía no. Permítame, jóvenes, no sé qué está pasando. Bueno, si no puedo compartir ventana, voy a tener que compartir pantalla. ¿Ahí? Ahí está, Sí, ingeniero. ahora sí. Ahí sí. ¿No? Ok. Ahora sí, Inge. Miren, lo primero que tenemos que hacer es archivo y nueva tabla. Luego, en la nueva tabla, vamos a pegar incluyendo nombre de columnas. Y ahí ya le colocamos el nombre, ¿vean? Acá creo que no va a aparecer todo el nombre por lo mismo de que está muy grande, incremento en peso. Entonces solo le vamos a dejar como incremento en peso. Ya sabemos nosotros que está, cómo es que se denomina. Tenemos los tratamientos. Entonces aquí yo ya tengo metido los datos. Ojo, la estructura. Por ejemplo, esto que es el tratamiento A con el incremento de peso correspondiente. Ahí están bien. El problema que yo tengo acá, por ejemplo, es que confunda que el valor de B, de este A, por ejemplo, se lo ponga a B. Ahí sí habría problema. Ahora bien, si ustedes lo tienen ordenado de esta forma, una vez coincida el tratamiento con la variable respuesta, no hay problema. Pero, por ejemplo, si yo vengo y coloco acá A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D y A, B, C, D, tampoco hay problema. Infostat se los va a reconocer. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es que ustedes verifiquen que se dé ese cumplimiento. Entonces, ahorita que nos vamos acá con los datos, nos vamos a estadísticas. En estadísticas nos vamos a análisis de la varianza. En análisis de la varianza, aquí vamos a ver que mi variable dependiente es mi incremento en peso, ¿sí? Y mi tratamiento sería mi variable de clasificación. Y luego le damos a aceptar. En esta pantalla que tenemos acá, debemos de guardar residuos predichos y abs residuos para la verificación de los supuestos. Luego de ver esto, le damos a aceptar. Y ahí, si se pueden dar cuenta, ustedes ya me da el análisis de varianza. Pero ojo, yo no puedo dar por hecho de que ese análisis está bien si yo no vengo y corroboro los supuestos. ¿Cuáles son mis supuestos? Veamos primero el de normalidad. ¿Qué pruebas tenemos para poder hacer verificar el supuesto normalidad? ¿Se recuerda? El de La prueba Cucuplot. gráfica, ¿cómo se llama? Tenemos que ver el número de datos. ¿Cómo? La de Cucuplot. Exactamente, es la de Cucuplot. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a hacer? Nos vamos a ir a gráficos. En gráficos seleccionamos Cucuplot. ¿Sí? Y el Cucuplot, ¿a qué se lo hacemos? Si ustedes recuerdan, según acá las diapositivas que tenemos, para que ustedes vayan verificando que sí va todo relacionado. Entonces, aquí en las diapositivas dice claramente que el Cucuplot, aquí para que ustedes lo vean, la variable de los residuos del modelo y usar como variable a los residuos del modelo. Ok, entonces nos vamos con los residuos que aquí están. Residuos, incremento en peso. Lo agrego y le doy a aceptar. Aquí le pido que sea una distribución normal, que me muestre la recta y le doy a aceptar. Y díganme ustedes, ¿se tratan de alinear los puntos alrededor de la línea de 45 grados? Pregunto. Yo creo que no. Se puede dar cuenta que hay unos datos que están como que un poco alejados, ¿verdad?
Entonces, ahí es donde ya venimos nosotros y hacemos la prueba formal, que nos vamos a estadísticas, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, Shapiro-Wilks modificado. Y aquí, nuevamente, por eso lo estábamos diciendo que lo vamos comparando con lo que dicen las diapositivas, tenemos que venir y seleccionamos los residuos como variable de análisis del estadístico. Entonces vamos a venir y usamos residuos, quitamos esto de acá, lo marcamos y lo quitamos. Y luego acá vamos a colocar los residuos del incremento en peso. Y le damos a aceptar. Aquí está la prueba, miren. ¿Hay normalidad o no hay normalidad? Pregunto. Jóvenes, con ese valor que ustedes tienen ahí del p-valor, ¿qué conclusión sacan? Lo acabamos de decir. Que se rechaza ¿Que se rechaza qué? la hipótesis nula. Muy bien, se rechaza la hipótesis nula, así es. ¿Por qué se rechaza la hipótesis nula? Porque el valor de P es menor al nivel de significancia. Exactamente, y al ser menor al nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Si se rechaza la hipótesis nula, ¿qué hipótesis nula? Jóvenes, si están poniendo atención porque solo las mismas personas responden. Y pero esa hipótesis nula es, digamos, la que se plantea al inicio de... No, esa es la hipótesis nula de la normalidad. Finge, Es la la hipótesis normalidad la es que que estamos ahí evaluando. existe normalidad. Hipótesis nula, los residuos tienen distribución normal. Hipótesis alternativa, los residuos no tienen distribución normal. Entonces sería que no tienen distribución normal. Entonces, permítame, disculpe. Perdón, jóvenes. Entonces, estábamos en la parte de este supuesto. Conclusión del supuesto, no hay distribución normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el p-valor, si se pueden dar cuenta ustedes, es menor al nivel de significancia utilizado. Pero antes de venir y, por ejemplo, decir, bueno, vamos a ver, no, de verificar los 20 datos, es mejor que nos vayamos a ver primero la parte de la opción de la transformación de datos. ¿Cómo se hace eso de la transformación? Marcamos la variable que queremos transformar, que en este caso es la variable respuesta. Le doy clic derecho y aquí me voy a transformar, ¿ven? Aquí está transformar y en transformar entonces quiero transformar la variable respuesta que es incremento en peso. Y le doy a aceptar. Y acá veo qué transformación le quiero hacer. Yo les recomiendo que utilicemos la transformación de la raíz, ¿sí? La raíz cuadrada. Miren, cualquier transformación pueden hacerla. La intención es pasar, porque eso puede estar creando el problema de que no se cumple el supuesto, de que los valores son valores variables discretas y no son continuas. Entonces, las vamos a convertir en continuas. Voy a dar a aceptar. Y aquí ya tenemos, miren, la raíz del incremento en peso. Y aquí ya tenemos variables continuas. Entonces, eso nos da la opción de, como ven ustedes acá,
de tener el valor ya transformado. Ahora volvamos a hacer el análisis de la normalidad. Nos vamos a ir con la prueba gráfica, QQplot. En el QQplot, aquí ya no se lo hacemos a los residuos del incremento en peso. Bueno, aunque antes de eso, perdón, tenemos que hacer el análisis para guardar los residuos, ¿verdad? Porque ahora se lo vamos a hacer a los datos ya transformados. Entonces nos vamos a estadísticas, análisis de la varianza. Ahora ya no vamos a trabajar con los residuos en este caso, perdón, sino que vamos a trabajar con la raíz del incremento en peso, que sería la variable dependiente, y el tratamiento, que sería la variable de clasificación. Y le damos a aceptar. Acá, ¿qué guardamos? ¿Se recuerdan? Jóvenes, ¿qué guardamos acá? Residuos y predichos. Exactamente. Residuos predichos y residuos absolutos. Y le damos a aceptar. Si se pueden dar cuenta, aquí van apareciendo en otras ventanas. Miren, tenemos el primer ANAVA o ANDEO y tenemos el segundo. Entonces, hay una leve variación entre los valores, pero no es mucho. Pero vean algo interesante. Vean, ¿cuál es el coeficiente de variación que tengo acá? ¿Cuánto es? De 12.65. 12.65. Así es. Y miren el nuevo. ¿De cuánto ando? El nuevo. 6.22. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que está variando el coeficiente de variación. Entonces, ahora sí ya puedo venir y hacerlo, verificar nuevamente. Me voy a gráficos, en gráficos el QQplot. El QQplot yo se lo debo de hacer acá, no a los residuos del incremento de peso, sino a los residuos de la raíz del incremento de peso, que es la variable transformada. Y le voy a aceptar. Y le voy a aceptar. Y veo que la tendencia sigue siendo la misma, ¿no? Entonces voy a venir ahora, voy a hacer nuevamente mi estadística, inferencia basada en una muestra, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, y recordemos que esa prueba de normalidad de Shapiro-Wilks se la hacemos a los, en este caso, residuos de la raíz. ¿Sí? Residuos de la raíz, y le damos a aceptar. Y si bien el valor no, vean acá, comparando el Shapiro-Wilks que teníamos, 0.02, y acá tenemos 0.01, quiere decir que bajó más el valor en comparación a lo que lo teníamos, o sea, no arregló la normalidad. Entonces, al ver eso, si no hay cambios, vemos si se puede, si tenemos más de 20 datos. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Tenemos más o no tenemos más de 20 datos? Pregunto. No hay más de 20 No hay datos. más, ¿verdad? Ah, bueno, si no, ya transformado no hay más, entonces la última opción es bajemos el nivel de significancia para hacer el análisis. Ahora bien interesante, porque el nivel de significancia acá es lo contrario. Al bajarlo no es tan, no es tan prudente, sino que es con el que estemos utilizando, pero tampoco es que sea malo. Entonces, al bajar el nivel de significancia el 0.01 para normalidad, quiere decir que sí estamos cumpliendo la normalidad. Si al bajarlo y al 0.01 no lo cumplimos, entonces quiere decir que sí realmente los datos no tendríamos que trabajar con pruebas no paramétricas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son normales. ¿Alguna duda con esa parte? ¿No? Ok, ya tenemos entonces el primer supuesto, ya llegamos hasta la última instancia. Primero hay que hacer eso. Si no se cumple, transformo datos, ¿de acuerdo? Ah, bueno, si al transformar datos yo me doy cuenta de que no se cumple, veo el número de datos. Si ese no es el número de datos, entonces de último vengo y bajo el nivel de significancia. Pero ojo, eso es para la normalidad. El número de datos es para la normalidad, nada más. Ahora vamos a ver la prueba, el otro supuesto, que sería el de homogeneidad de varianza, o bien homocedasticidad. Aquí lo que tenemos que hacer, como lo ven ustedes, es, vamos a hacer un gráfico, solo que acá es un diagrama de dispersión el que hay que generar. En ese diagrama de dispersión, en mi eje de la Y, yo quiero los residuos de la raíz, ¿sí? Y tal como lo dice acá, si ustedes se pueden dar cuenta para irlo relacionando con lo que estamos haciendo, en el eje Y los residuos y en el eje X los predichos, y le damos a aceptar. Entonces acá vamos a colocar los predichos de la raíz
de incremento de peso. Ojo, como en la normalidad hicimos eso, entonces ahora todos los demás datos se recomienda que se trabajen con los datos ya transformados. Igual, si sigamos en la normalidad sí se cumple, pero transformé datos hasta ahorita en la homogeneidad de varianza, igual vuelvo a hacer todo con los datos transformados. O sea, al transformar los datos, tengo que verificar nuevamente todo lo demás. Y generalmente cuando se cumple un supuesto y se transforman los datos, no hay mucha variación. Entonces aquí le voy a aceptar y vean, miren el patrón. ¿Hay un patrón o no hay un patrón? ¿O se distribuye bien ahí? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí se distribuye. Muy bien. Entonces, luego, para corroborar eso, voy a hacer una prueba de Levin, tal como lo plantean acá, ¿eh? Por eso es que se los voy mostrando. ¿Cuáles son las hipótesis que se están verificando ahí? Que todas las varianzas son iguales y, o la hipótesis nula, al menos dos varianzas son distintas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esa prueba de Levin? ¿Sí? Entonces, pues debemos de utilizar los residuos, si ustedes lo ven acá, de la raíz. Los residuos, solo que en este caso los absolutos. Entonces, nos vamos a ir, acá en Infostat siempre, nos vamos a estadísticas. En estadística hago un análisis de varianza, pero este análisis de varianza va a ser a una sola variable de clasificación. Y esa variable de clasificación, la variable dependiente que coloco acá, son los residuos absolutos de la raíz, o sea, de la variable transformada, los absolutos. Y mi variable de clasificación siempre va a ser tratamiento. Y le voy a aceptar. Acá no guardo nada porque solo me interesa eso. Y si se dan cuenta ustedes, una de las características que tiene esta prueba es que el coeficiente de variación es muy alto. Y sí es muy alto porque la prueba se la estamos haciendo a los residuos absolutos de la raíz. Por eso la dispersión es muy grande. Pero eso no es problema. Aquí lo que me interesa es el p-valor de tratamiento. Miren, 0.9382. Esto me sirve para poder analizar la prueba de hipótesis que tengo planteada. ¿Y mis hipótesis cuáles son? ¿Se recuerdan? Las acabo de proyectar. Sí, Hipótesis todas las nula, ¿cuál es? varianzas. Ajá. ¿Y la hipótesis alternativa? Que al menos dos varianzas son distintas. Exactamente. Y con ese valor que ustedes tienen ahí, ¿qué conclusión sacan? Pregunto. ¿Qué conclusión pueden obtener ahí con el p-valor? 0.9382 y someto esas hipótesis a esa prueba. Pues, ¿qué tenemos de diferencia? Miren, después a la hora del examen no estén ahí sí que quejándose si no participan o ni siquiera denotan interés en la clase. Pregunto, jóvenes, Que con ese no, p-valor, ajá, si no se rechaza la hipótesis nula, ¿por qué no se rechaza? porque el valor de P es mayor al nivel de significancia. Muy bien, perfecto, así es. Como el p-valor es mayor al nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿qué concluyes? Que todas las varianzas son iguales. Exactamente. Sí, gracias por tu participación. Entonces, esa parte, al final, si se dan cuenta, sí se cumple ese supuesto. ¿Y la independencia? ¿Cómo la garantizo? Pregunto, ¿cómo se garantiza la independencia? Si no hay participación, jóvenes, bueno, no sé cómo se va a dar la situación para el otro año, pero... Ingeniero, Ajá. ¿se Sí, garantiza con un buen proceso de aleatorización? exactamente. Les pregunto lo que ya les expliqué. Y de verdad, miren, cambien de actitud. Se los digo así como consejo. Yo no sé cómo va a estar el otro año, pero si el otro año nos tocara estar presencial, yo esperaría que sí demuestren que saben o por lo menos que tienen interés en una clase. ¿Sí? No crean que porque ahorita estamos en el tema virtual todo va a ser sencillo, al contrario. Ya estoy ansioso por calificar y revisar esos resultados. No sé si va a ser reflejo de que ni siquiera preguntan o no hay interés o no participan.
Y eso es caso contrario a las 2, 3 personas que siempre están constantes en participar, que les agradezco mucho eso. Si yo pregunto algo es porque quiero que participen todos, no por estar escuchando nada más ahí o porque no quiero dar clase. Entonces sí les voy a pedir de favor que si no están interesados en participar, de verdad, busquen de dónde sacan ese interés, porque la escuela no es sencilla. Muy bien, entonces tenemos eso, tenemos ya el cumplimiento de los 3 supuestos bajo lo que les estoy explicando. Entonces ya procedemos a ver el ANDEVA, y en función del ANDEVA, el ANDEVA a concluir. Aquí tenemos que los tratamientos son 0.3125, que es el p-valor, y como este valor es mayor al nivel de significancia, quiere decir que no hay significancia. Y si no hay significancia, las hipótesis que estábamos sometiendo al análisis era todos los tratamientos son iguales y al menos un tratamiento es diferente. En este caso, entonces, como no se rechaza la hipótesis nula, la conclusión es que todos los tratamientos son iguales. Y así es como llegaríamos a la conclusión de esto, que era lo que se les estaba explicando en las diapositivas. ¿Alguna duda? Inge, yo tengo Sí. una pregunta, entonces para el supuesto de independencia no hay que hacer algún cálculo o algo así. Hay algunos procedimientos, pero nosotros ahorita lo vamos a dejar como, pues vamos a confiar en que se hace la aleatorización. Sí, hay pruebas para poder hacerlo, pero solo nos vamos a enfocar en el cumplimiento, que sí exista una buena aleatorización para ello. Gracias, sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien, jóvenes, en la siguiente media hora yo ahorita voy a subir la hoja esta, las diapositivas, perdón, a Classroom, para que ustedes las puedan revisar. Ahí hay un ejercicio, háganlo, y en la siguiente clase a primera hora me plantean las dudas que tengan. Y si no tienen dudas, pues yo voy a seguir avanzando, porque al final no sé si les interesa la clase o no. Gusto de saludarlos entonces, pasen muy buen día. Si no hay más dudas, nos estamos viendo en las... Está bien, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias. Buenos días. Cualquier cosa, para despedirse participan, y cuando uno les pregunta, ¿no? Voy a tener la grabación.